Buenos días, alumnos. Bienvenidos al tema de hoy, cuadriláteros. Cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados y 4 ángulos y puede ser cuadrilátero convexo o un cuadrilátero no convexo. Notación. Se denota por un paralelogramo con los nombres de los vértices. En este caso, para las gráficas tengo vértices A, B, C y D. Tengo los lados AB, BC, CD y AD. Y sabemos que en todo cuadrilátero cumple la propiedad que la suma de los ángulos interiores es igual a 360 grados. Para mi gráfica, sabemos que alfa más el ángulo beta, más el ángulo tita, más el ángulo phi, es igual a 360 grados. Propiedad. Como verás, en ambas gráficas se han determinado bisectrices. En la primera gráfica, bisectriz el ángulo A del ángulo B y he formado el ángulo X. En la segunda gráfica, del ángulo B y el ángulo C, se han trazado las bisectrices que me forman el ángulo X. Para ambos casos, se va a cumplir que este ángulo X va a ser igual a la semisuma de los ángulos opuestos a ellos. Tengo así entonces que X va a ser igual a A más B entre 2. Clasificación de los cuadriláteros. De acuerdo al paralelismo de sus lados, podemos clasificar los cuadriláteros en paralelogramos. Tienen dos pares de lados paralelos. Tenemos ahí al cuadrado, al rectángulo, al romboide y al rombo. Como verás, en estas 4 figuras tienen pares de lados paralelos. Después también tenemos a los trapecios. Son aquellos cuadriláteros que tienen un par de lados paralelos. Estos se subdividen en trapecios rectángulos, si tienen un ángulo recto, dos ángulos rectos en sus lados paralelos, en un trapecio isósceles, si sus lados no paralelos son de igual longitud y tienen ángulos iguales en las bases, o un trapecio escaleno, donde los lados no paralelos tienen ángulos diferentes. O pueden ser, en una tercera clasificación, los trapezoides, que son los cuadriláteros que no tienen lados paralelos. Tengo ahí al trapezoide simétrico o deltoide y al trapezoide asimétrico. Aquí tenemos un resumen de los cuadriláteros, Esta es una clasificación de acuerdo a la relación de sus lados. Paralelogramos, trapecios y trapezoides. Recuerda, paralelogramos tenemos al cuadrado, al rectángulo, al rombo y al romboide. Los trapecios isósceles, trapecio rectángulo y trapecio escaleno. Y dentro de los trapezoides tenemos al trapecio simétrico o deltoide y el trapecio asimétrico. Ahora estudiaremos cada uno de ellos. Paralelogramos. ¿Cuáles son las características? Posee ángulos opuestos iguales y sus ángulos consecutivos son suplementarios. Otra característica de ellos es que los lados opuestos también son iguales y son paralelos. Y sus diagonales se dividen. Veamos la gráfica. Vemos que los ángulos opuestos A y C miden igual, 48 grados. El ángulo B y el ángulo D también son opuestos y miden igual,
132 grados. Observamos también que los ángulos consecutivos son suplementarios. 48 más 132 me da 180 grados. Los lados opuestos son paralelos e iguales. AB es paralelo a DC y los dos miden 12 centímetros. El lado AD es paralelo y opuesto al lado CB y mide 6 centímetros. Ahora veremos las características de un cuadrado. Es un cuadrilátero que tiene 4 lados iguales y sus 4 ángulos interiores son iguales a 90 grados. La diagonal va a ser igual a multiplicar el valor del lado por raíz cuadrada de 2. En forma simbólica decimos que D es igual a por raíz cuadrada de 2. Si quisiéramos hallar el perímetro, decimos que es igual a la suma de los 4 lados. Y como cada lado vale A, el perímetro va a ser igual a 4A. El área de un cuadrado la vamos a hallar multiplicando el valor del lado al cuadrado. Como sabemos que el lado vale A, entonces el área va a ser igual a A al cuadrado. Si desconocemos el valor del lado, pero nos dan el valor de la diagonal, decimos que el área va a ser igual a diagonal al cuadrado sobre 2. En forma simbólica, decimos que el área es igual a d al cuadrado sobre 2. Propiedades de las diagonales. En todo cuadrado observamos que sus diagonales AC y BD son iguales y son perpendiculares. Quiere decir que entre ellas forman ángulos de 90 grados. Se dividen. Quiere decir que el segmento AE es igual al segmento EC, que el segmento DE y EB también son iguales entre sí. Además, observamos que son bisectrices. Como verás en la gráfica, sabemos que cada cuadrado tiene 4 ángulos rectos. Al trazar las diagonales, me forman también bisectrices y formo ángulos de 45 grados. En realidad, al trazar las bisectrices, he formado 4 triángulos, rectángulos y isósceles. Ahora veamos un ejercicio de aplicación. En el primer ejercicio, nos piden determinar el área de un cuadrado cuya diagonal mide 10 centímetros. Tenemos entonces, como nos dan el valor de la diagonal, vamos a reemplazar en la fórmula. Área es igual a diagonal al cuadrado entre 2. Tenemos así que el área va a ser igual a 10 centímetros, todo elevado al cuadrado, sobre 2. 10 centímetros al cuadrado sería 100 centímetros al cuadrado. Y si sacamos la mitad, nos queda que el área va a ser igual a 50 centímetros al cuadrado. En este segundo ejemplo, nos piden determinar la diagonal de un cuadrado cuyo lado mide 3 raíz cuadrada de 2 centímetros. Observarás que la diagonal, no hemos dicho que es igual al lado por raíz cuadrada de 2. Entonces, reemplazamos el valor del lado, 3 raíz cuadrada de 2, por raíz cuadrada de 2. Al multiplicar, sabemos que raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 equivale a raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Colocamos entonces 3 por 2 centímetros. Nos resulta que la diagonal es igual a 6 centímetros. Ahora veamos al rectángulo y a sus características. Tiene 2 pares de lados iguales. Verás en la gráfica 2 lados iguales, paralelos y opuestos, B y B. Y tengo los lados más cortos A, paralelo al otro lado A. Bien, observamos también que tiene 4 ángulos rectos.
que son iguales a 90 grados. Y sabemos que el área de un rectángulo va a ser igual al largo por ancho. Para mi gráfica será el largo vale B y el ancho vale A, B por A o A por B. El perímetro es la suma de los cuatro lados. Será entonces A más B más A más B. O también lo puedo expresar así. Perímetro es igual a 2 veces A más B. La diagonal que se forma, sabemos que va a ser igual a la raíz cuadrada de largo al cuadrado por ancho al cuadrado, por teorema de Pitágoras. Tenemos entonces que la diagonal es igual, en forma simbólica, raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Cuáles son las propiedades de las diagonales? La primera propiedad es que son iguales. Observarás en la gráfica que AC es igual a BD. Luego observamos que estas se dividen. Quiere decir que son iguales. AE es igual a EC, que es igual a DE, que es igual a EB. Veamos un ejemplo. Determinar la diagonal de un rectángulo de lados 5 centímetros y 12 centímetros. La diagonal va a ser igual a la raíz cuadrada de largo al cuadrado más el ancho al cuadrado. Reemplazamos valores y tenemos que la diagonal va a ser igual raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, 12 al cuadrado es 149. Reemplazamos y tenemos que la diagonal es igual a la raíz cuadrada de 169. Por lo tanto, la diagonal va a ser igual a 13 centímetros. El rombo. El rombo es un cuadrilátero de 4 lados iguales, que posee 4 ángulos opuestos iguales. ¿Cómo hallamos el perímetro? El perímetro es la suma de sus 4 lados, pero como los 4 lados son iguales, el perímetro va a ser igual a 4 veces A. ¿Cómo hallamos el área? El área es igual al lado por altura. Tenemos así que el área va a ser igual a A por H. Con respecto a sus diagonales, el área será igual al producto de ellas entre 2. Las propiedades de las diagonales. Como observarás, estas diagonales son perpendiculares. Tenemos en la gráfica que AC es perpendicular a BD. Quiere decir que entre ellas forman un ángulo de 90 grados. Además, observas que se dividen. AE es igual a EC y DE es igual a EB. Además, observas que son bisectrices. Veamos un ejemplo. Imagínate una cometa que tiene ángulos de 100 grados y 80 grados. Al colocar las diagonales, me forman ángulos de 50 grados, no bisectrices, y se forman triángulos rectángulos. Romboide. Posee 2 pares de lados iguales y sus ángulos opuestos iguales. Como observarás, AB tiene la misma longitud que el lado opuesto de C. Los dos para mi ejemplo miden A. Los lados de A y CD son paralelos y opuestos y los dos miden B. ¿Cómo hallamos su área? El área va a ser igual a base por altura. Para mi ejemplo será A por H. Y el perímetro es igual a la suma de sus 4 lados. A más B, o decir 2A más 2B.
sus diagonales también se dividen, tenemos entonces que AE es igual a SE y que DE es igual a EB. Espero que estas diapositivas te ayuden a resolver tus dudas. Muchas gracias.